Un sonido atravesó el gimnasio de boxeo como un disparo. El crujido seco y definitivo del hueso, al quebrarse seguido por el grito desgarrador de Carlos que se alzó entre las cuerdas del ring y envió un escalofrío reptando por cada músculo tenso, cada rostro sudoroso, cada corazón que latía al ritmo de los sacos de arena. En Carlos yacía sobre la lona manchada, su cuerpo de 16 años, curvado alrededor de su muñeca derecha, que ahora colgaba en un ángulo imposible, los dedos, temblorosos y inmóviles como ramas quebradas. Su rostro se contorsionaba de dolor, pero no lloró. Después del primer grito solo apretó los dientes y respiró entrecortadamente, mientras el martillo se erguía sobre él, ajustándose los vendajes de sus nudillos como si acabara de terminar un calentamiento rutinario. «Esto es lo que pasa cuando dices que no a una propuesta de negocios», gruñó el martillo, lo suficientemente fuerte para que todo el gimnasio lo escuchara. Sus ojos recorrieron las caras de los boxeadores que se habían detenido a mitad de sus entrenamientos, veteranos con cicatrices que conocían el precio del orgullo, jóvenes con sueños que acababan de ver la realidad romper huesos. Ann dirigió su mirada hacia los espectadores, a entrenadores congelados junto a las cuerdas, sparring partners con guantes a medio quitar, el dueño del gimnasio Domingo agarrando una toalla ensangrentada. ¿Alguien más se siente valiente hoy? Nadie se movió. El aire espeso olía a sudor, linimento, y ahora a algo más amargo: miedo, mezclado con la vergüenza colectiva de no actuar. En el martillo ajustó su camiseta negra de artes marciales mixtas, más uniforme de guerra que ropa deportiva. Su sonrisa se curvó como si hubiera sido tallada en granito, una expresión no de triunfo, sino de hábito. Esta no era la primera vez que quebraba algo en este gimnasio, y por la manera como los demás evitaban su mirada, no sería la última. En Carlos logró girar la cabeza. Sus ojos vidriosos por el dolor recorrieron las caras familiares que lo rodeaban, compañeros de entrenamiento que habían sudado junto a él, que habían compartido sueños de campeonatos y gloria. Todos lo miraban. Nady se movía el martillo. Sonrió más ampliamente. Perfecto. Así me gusta que funcionen las cosas. El imperio del martillo se había construido lentamente, como una telaraña que se extiende hilo por hilo, hasta que la presa se da cuenta de que ya no puede escapar. 3 semanas antes del incidente con Carlos, el dueño de la carnicería El Buen Corte había cerrado sus puertas a las 5 de la tarde, cuando el martillo entró con 2 de sus muchachos. «Don Raúl», había dicho, observando los cortes de carne colgando como advertencias silenciosas, «he estado pensando en la seguridad de su negocio». Los ojos de don Raúl habían saltado entre los 3 hombres y la puerta cerrada. La pelea del viernes en el gimnasio mi muchacho Torres contra el niño López. Las apuestas favorecen a López, pero el martillo había sonreído, pasando un dedo por el filo de un cuchillo carnicero. Los accidentes pasan. Una distracción en el momento correcto. Una caída estratégica. 500 pesos. Y usted invierte en Torres. Don Raúl había mirado el cuchillo, después su caja registradora. No sé nada de peleas, ahora sí sabe. 2 cuadras más abajo, la dueña de la tortillería Maíz de Oro había aprendido la misma lección. María Elena contaba monedas, con manos temblorosas, cada viernes, separando las ganancias de la semana en 2 montones, uno para su familia, otro para el seguro de tranquilidad del martillo. Sus hijos habían dejado de preguntar por qué mamá lloraba mientras amasaba la masa. El verdadero negocio no era la protección, era el control total del ambiente de apuestas que rodeaba el gimnasio de boxeo. El martillo había convertido cada pelea amateur en una oportunidad de ganancia, cada sueño juvenil en una inversión manipulable. Los comerciantes financiaban las apuestas. Los resultados se decidían con anticipación,
y cualquier boxeador que se negara a cooperar descubría que los accidentes durante el entrenamiento eran sorprendentemente comunes. Carlos había sido diferente. Cuando el martillo le había explicado que debía perder su pelea contra Jiménez, algo creíble. Tal vez en el cuarto round el muchacho había mirado directamente a sus ojos, no en una palabra, simple, clara, imposible de malinterpretar en él. Martillo había parpadeado, confundido. En 3 años operando este sistema, nadie había respondido con esa palabra. Había amenazas, súplicas, negociaciones desesperadas, pero nunca una negativa tan directa. Perdón, no voy a perder a propósito, no voy a traicionar todo lo que me enseñó mi abuelo. Y ahí, en ese momento, el martillo había entendido que tendría que enviar un mensaje que resonara por todo su territorio. El yeso cubría el brazo de Carlos como una armadura blanca, pesado y extraño contra su pecho. Mientras se sentaba en el borde de la cama del hospital, el doctor Hernández había terminado de explicar sobre huesos fracturados y semanas de recuperación, pero sus palabras se habían desvanecido en el aire medicinal. Cuando abuela Elena entró por la puerta, tenía 72 años y caminaba con un bastón que había pertenecido a su esposo, pero sus ojos conservaban la fiereza de una mujer que había visto a su marido pelear en rings clandestinos durante la época dorada del boxeo mexicano. Se sentó junto a Carlos sin decir palabra, sus dedos nudosos tocando suavemente el yeso. «Tu abuelo Roberto», murmuró finalmente, «tenía manos como las tuyas, rápidas, pero más importante honestas». Carlos giró la cabeza hacia ella, sintiendo como el dolor punzaba desde la muñeca hasta el hombro. «Abuela, tal vez debería, ¿qué? ¿Rendirte?» Sus ojos se endurecieron. «Tu abuelo peleó contra el Toro Mendoza en 1967 a Mendoza. Había comprado al referee. Tenía arreglado que la pelea terminara en el segundo round. Todo el barrio había apostado en contra de Roberto». Elena se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana donde la luz del atardecer pintaba las paredes del hospital con tonos dorados. Le ofrecieron dinero para que se dejara caer, más dinero del que habíamos visto en toda nuestra vida. ¿Qué hizo? Peleó 11 rounds completos. Le rompieron la nariz en el tercero, las costillas en el séptimo, pero siguió de pie. Sei volteó hacia Carlos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Perdió la pelea por decisión. Estaba arreglada desde el principio, pero ganó algo más importante. Carlos ajustó su posición en la cama, el yeso pesando como un recordatorio de su propia decisión. Su dignidad, su alma, mijo. Cuando vendes tu alma una vez, se vuelve más fácil cada vez después. Tu abuelo murió pobre, pero completo. Silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el sonido distante de sirenas y el zumbido de las luces fluorescentes. Carlos pensó en el martillo, en la sonrisa tallada en granito, en la manera como había quebrado su muñeca con la misma facilidad con que otros quebrarían una rama seca. «Abuela», dijo finalmente, «¿vale la pena? Todo este dolor, toda esta lucha, ¿realmente vale la pena?» Elena regresó a su lado, puso una mano sobre su mejilla. «Pregúntale a tu corazón, Carlos. Cuando te mires al espejo mañana por la mañana, ¿podrás vivir con el hombre que veas?» El muchacho cerró los ojos, sintiendo el peso del yeso y el peso de generaciones de dignidad descansando sobre sus hombros. El gimnasio había adquirido el silencio pegajoso de una iglesia después de un funeral. Domingo limpió la mancha de sangre de Carlos del ring por 5ª vez esa mañana, pero la sombra rojiza se negaba a desaparecer completamente del canvas blanco. Cada pasada de la toalla parecía extender la culpa en lugar de borrarla. Los boxeadores entrenaban con movimientos mecánicos, sus ojos evitando cuidadosamente el lugar exacto donde Carlos había caído. Miguel el Rayo Herrera golpeaba el saco pesado con puños que temblaban, no de esfuerzo,
sino de algo más profundo. Había visto todo, había escuchado el crujido del hueso, había sentido cada fibra de su ser, gritándole que hiciera algo, pero sus pies se habían quedado clavados al suelo como raíces. «¿Viste las noticias?», murmuró Javier a su compañero de sparring, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que Domingo no escuchara. «Carlos está en el hospital en cirugía». Su compañero asintió sin despegar los ojos de sus vendajes. Todos sabían. Nadie hablaba. Era más fácil fingir que el gimnasio no se había convertido en territorio conquistado, que cada entrenamiento no era una actuación bajo la mirada invisible del martillo Ann. En la carnicería de al lado, don Raúl cortaba carne con movimientos bruscos y nerviosos. Cada cliente que entraba podía ser un mensaje de «el martillo». Cada sonido de la puerta lo «Heisha solta». La navaja resbaló, cortándole el dedo pulgar. Mientras presionaba una toalla contra la herida, se preguntó cuándo había comenzado a temer más a los vivos que a los muertos. Ann María, Elena de la tortillería, trabajaba la masa con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «¡Sas, hijo!». Habían preguntado por qué ya no podían jugar en la calle después de la escuela. «Porque el mundo se ha vuelto peligroso», había respondido. Pero la verdad era más amarga porque los adultos habían decidido que era más fácil alimentar a los monstruos que enfrentarlos. An Domingo cerró el gimnasio temprano por tercera vez esa semana. Se quedó solo entre las cuerdas y los sacos, mirando las fotografías de boxeadores legendarios que colgaban de las paredes, hombres que habían peleado con honor, que habían construido algo más que músculos. ¿Qué dirían si pudieran ver lo que su gimnasio se había convertido? Tomó el teléfono 3 veces para llamar a la policía. Ann 3 veces lo colgó. Todo el barrio sabía que varios oficiales también apostaban en las peleas de El Martillo. El silencio se había vuelto una enfermedad contagiosa, y cada día que pasaba, más personas descubrían que era más fácil mirar hacia otro lado que arriesgar convertirse en el próximo ejemplo. Ann, Café Rosa, había visto mejores décadas. Sus ventanas empañadas daban directamente al gimnasio de boxeo, y las mesas de formica rayada habían sido testigos silenciosos de 1000 conversaciones sobre sueños rotos y glorias desvanecidas. En la mesa de la esquina, junto a la ventana más alejada, un hombre permanecía inmóvil como una estatua. Había aparecido 3 días después del incidente con Carlos, pidiendo solo café negro y un sándwich de jamón que apenas había tocado. Rosa, la dueña, había intentado entablar conversación. Era su naturaleza maternal, pero él respondía con asentimientos corteses y silencios que se extendían como niebla. «¿Trabaja en la construcción?», había preguntado ella, notando sus manos callosas y la chaqueta gastada que llevaba siempre sobre los hombros anchos. Algo así había sido su única respuesta. Los clientes regulares habían comenzado a especular en susurros. Don Fernando, jubilado de la planta de autos, juraba que el extraño no había parpadeado en 20 minutos seguidos. Solo mira hacia el gimnasio como si estuviera esperando algo. La joven Carmen, estudiante de enfermería que venía por las tardes, había notado otra cosa. En sus manos las mantiene planas sobre la mesa, pero fíjense en sus nudillos. Están marcados como si hubiera golpeado cosas más duras que sacos de arena. El hombre nunca había alzado la voz, nunca había mostrado impaciencia cuando Rosa tardaba en traer la cuenta, pero había algo en la manera como se sentaba, la espalda perfectamente recta, los pies firmemente plantados en el suelo, los ojos que registraban cada movimiento en la calle, que hacía que la conversación se suavizara. Cuando él estaba presente en Rosa, había comenzado a observarlo mientras limpiaba vasos. Había visto suficientes hombres en su café como para reconocer los tipos a los que hablaban demasiado para ocultar su miedo, los que gritaban para sentirse importantes, los que se escondían detrás de periódicos y excusas. Pero este hombre
era diferente. Su silencio no era timidez o cobardía, era elección. La tarde que el martillo había pasado frente al café riéndose fuertemente con dos de sus muchachos, haciendo que varios clientes miraran nerviosamente hacia sus tazas. El extraño había hecho algo casi imperceptible. Sus dedos se habían cerrado ligeramente sobre la mesa, sus hombros se habían cuadrado medio centímetro, y por un instante, Rosa había visto algo en sus ojos que la había hecho contener la respiración. No era furia, era cálculo. Cuando el martillo desapareció calle abajo, el hombre había relajado la postura, pero el cambio había durado lo suficiente para que Rosa se preguntara qué tipo de tormenta. Silenciosa, se había sentado en su café. El sonido de la puerta del gimnasio abriéndose cortó el aire como un cuchillo. Las conversaciones se detuvieron. Los guantes dejaron de golpear. Incluso el ventilador del techo pareció reducir su zumbido cuando Carlos apareció en el umbral con su brazo enyesado colgando de un cabestrillo. Azulan Domingo dejó caer la toalla que estaba doblando. «Carlos, muchacho, ¿qué haces aquí?» «El doctor dijo que Vine Trainer», interrumpió Carlos, su voz más firme de lo que se sentía. Caminó hacia el ring central, cada paso resonando contra el concreto como un desafío silencioso. Los boxeadores se apartaron instintivamente, creando un pasillo que parecía conducir directamente hacia una ejecución. Miguel el Rayo Herrera susurró urgentemente en Carlos: «Hermano, vete. El martillo puede regresar en cualquier momento». «Sé que puede regresar». Carlos se detuvo junto a las cuerdas del ring, mirando la mancha que Domingo había intentado borrar. «Sin éxito, por eso estoy aquí». Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el martillo apareció en la entrada del gimnasio. No estaba solo, dos de sus muchachos lo flanqueaban como sombras amenazantes. La temperatura del aire pareció descender 10 grados. «Pero mire nada más». Su voz se deslizó por el gimnasio como aceite sobre agua. «El niño héroe ha regresado». Caminó lentamente hacia Carlos, cada paso calculado para maximizar la tensión. «¿Vienes a disculparte? ¿A suplicar?» Carlos giró para enfrentarlo, el yeso golpeando suavemente contra su costado. «Vine a decirte que mi respuesta no ha cambiado». Un murmullo colectivo recorrió el gimnasio. Varios boxeadores retrocedieron hacia las paredes, como si la valentía fuera contagiosa y peligrosa. En el martillo se detuvo a 1 metro de distancia, sus ojos entrecerrados estudiando al muchacho como un depredador evalúa a su presa. «Tu respuesta», repitió lentamente, saboreando cada palabra. «¿Sabes cuánto me costó tu pequeño acto de rebeldía? ¿Cuánto dinero perdí cuando la pelea se canceló? No me importa». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con navaja. El martillo parpadeó, genuinamente sorprendido por la respuesta directa. «No te importa», murmuró. Luego su voz se alzó hasta convertirse en rugido. «No te importa». Carlos no retrocedió. «Mi abuelo murió pobre, pero digno. Prefiero ser su ejemplo que convertirme en tu títere». El martillo levantó su puño derecho, los nudillos ya hinchados de entrenamientos anteriores. «Entonces, vamos a terminar lo que empezamos». Pero antes de que pudiera moverse, algo cambió en el aire del gimnasio. Una presencia nueva se acercaba desde la puerta. El puño del martillo se estrelló contra la mejilla izquierda de Carlos con un sonido que resonó como un trueno en el silencio del gimnasio. El muchacho se tambaleó hacia atrás, su brazo sano, alzándose instintivamente para mantener el equilibrio mientras el yeso golpeaba contra las cuerdas del ring. «¿Sigues sintiéndote valiente?», gruñó el martillo, flexionando los dedos mientras se preparaba para el siguiente golpe. Sangre goteaba de la comisura de los labios de Carlos, pero sus ojos permanecían fijos en los del matón. No lloró, solo se limpió la sangre con el dorso de la mano libre. La multitud
que se había formado alrededor del ring era un círculo de rostros tensos y miradas esquivas. Domingo se aferraba a las cuerdas, sus nudillos blancos por la presión, pero sus pies permanecían clavados al suelo. Miguel el Rayo había comenzado a moverse hacia adelante, pero la mirada de uno de los muchachos del Martillo lo detuvo. En seco, esto es lo que pasa. El Martillo alzó la voz para que todo el gimnasio pudiera escuchar. Cuando alguien piensa que puede desafiar el orden natural de las cosas, agarró a Carlos por la camiseta, levantándolo ligeramente. Cada negocio en este barrio entiende cómo funcionan las cosas. Cada persona sabe cuál es su lugar. Carlos escupió sangre al suelo. Mi lugar no es de rodillas. El segundo golpe fue más brutal, dirigido al estómago. Carlos se dobló hacia adelante, jadeando, pero cuando el Martillo intentó empujarlo al suelo, el muchacho se enderezó lentamente, temblando, pero aún, de pie, un murmullo de asombro recorrió la multitud. Incluso los muchachos del Martillo intercambiaron miradas confundidas. La mayoría de la gente se quedaba en el suelo después del primer golpe. Parece que no estás entendiendo. El Martillo sonrió con una crueldad que helaba la sangre. Tal vez necesites una segunda fractura para que el mensaje quede claro. Fue entonces cuando el hombre de la chaqueta gastada se separó silenciosamente de la pared donde había estado observando. Nadie había notado cuando había entrado, pero ahora estaba ahí, moviéndose con pasos medidos hacia el centro del conflicto. Sus botas golpearon suavemente contra el suelo de concreto, un ritmo constante, que de alguna manera cortaba a través del caos de respiraciones agitadas y murmullos nerviosos. El Martillo estaba tan concentrado en su víctima que no notó la nueva presencia, pero Carlos sí la vio. Había algo en la manera como el extraño se movía sin prisa, pero con propósito absoluto que hizo que Carlos sintiera. Ves en días que tal vez no estaba completamente solo. El extraño se detuvo a 3 metros de distancia, sus manos sueltas a los costados, y simplemente esperó. El Martillo se volteó lentamente, su sonrisa desapareciendo cuando sus ojos se posaron en el extraño que había emergido de las sombras. ¿Qué quieres, abuelo? El hombre no respondió inmediatamente. En su lugar, se quitó la chaqueta gastada con movimientos deliberados, revelando brazos que a pesar de los años mostraban la definición de músculos mantenidos por disciplina constante. La dejó caer al suelo, y algo en la manera como lo hizo sin drama, pero con una finalidad absoluta, hizo que el ambiente del gimnasio cambiara instantáneamente. Vete de aquí antes de que te pase algo malo, gruñó el Martillo, pero había una nota de incertidumbre en su voz que no había estado ahí antes. El extraño finalmente habló, su voz calmada pero con un filo que cortaba más profundo que cualquier grito. Déjalo ir. Algo en esas 3 palabras hizo que Miguel el Rayo Herrera entrecerró los ojos, estudiando más detenidamente al hombre. Había algo familiar en la manera como se movía, en la economía perfecta de cada gesto. Sus manos colgaban sueltas pero listas, su peso distribuido perfectamente entre ambos pies. No sé quién te crees que eres. El Martillo dio un paso hacia el extraño. Pero estas son mis calles. Aquí yo pongo las reglas. El hombre ajustó su postura ligeramente. No adoptó ninguna guardia específica, ningún estilo reconocible, pero había algo en la manera como sus hombros se cuadraron que hizo que varios espectadores contuvieran la respiración. Don Fernando, el jubilado que había estado observando desde la entrada, dejó escapar un susurro ahogado. Dios mío, esa postura. Una mujer joven, cerca de las cuerdas, sacó su teléfono con manos temblorosas. Se parece a Shah. No, no puede ser. El extraño se movió medio paso hacia adelante, y en ese momento, toda pretensión de ser simplemente otro trabajador de construcción
se desvaneció. La manera como distribuyó su peso, cómo mantuvo los brazos, cómo respiraba, todo era la perfección de décadas de entrenamiento condensadas en pura presencia. «Espera», murmuró Domingo desde las cuerdas, sus ojos desorbitados. «Esa forma de moverse. ¿Podría ser?» El martillo sintió el cambio en el aire. La manera como la multitud había comenzado a murmurar, con una mezcla de asombro y reconocimiento. Crescent, sus cejas se fruncieron, mientras estudiaba al hombre frente a él, tratando de ubicar algo familiar en esas facciones curtidas por los años. «¿Quién eres?», preguntó. Pero esta vez su voz había perdido toda su arrogancia anterior. El extraño sonrió ligeramente, y en esa sonrisa todos los presentes vieron el eco de 1000 fotografías, 1000 películas, 1000 sueños de gloria. «Rocky Balboa», susurró una voz desde la multitud, y el nombre se extendió por el gimnasio como una onda expansiva. Primero un murmullo incrédulo, luego una confirmación ahogada, después una cascada de reconocimiento que cambió toda la energía. Del lugar en el martillo retrocedió involuntariamente, sus ojos desorbitados, mientras procesaba la imposibilidad frente a él. «No, no puede ser. Él eres solo un viejo». Rocky no respondió con palabras. En su lugar, alzó lentamente sus puños, adoptando la guardia clásica que había hecho famosa en rings de todo el mundo. La postura era inconfundible: brazo izquierdo extendido, derecho protegiendo el rostro, pies separados, con el equilibrio perfecto de un hombre que había enfrentado gigantes y seguía de pie. «Los años no borran lo que realmente importa», dijo Rocky, su voz calmada pero cargada de una autoridad, que venía de haber peleado 15 rounds contra Apollo Creed, cuando nadie creía que duraría 3 años. El martillo lanzó el primer golpe, un jab rápido dirigido al rostro, pero Rocky inclinó la cabeza apenas lo suficiente para que el puño cortara el aire donde su nariz había estado un latido antes. No había desperdicio en el movimiento, no había drama, solo la economía perfecta de un maestro en su elemento. En un jadeo colectivo recorrió la multitud. El martillo siguió con un cross de derecha, luego una combinación salvaje, pero cada golpe encontraba solo aire. Rocky se movía como humo, pivoteando con pasos mínimos que redirigían toda la furia de su oponente hacia la nada. «¿Vas a esquivar para siempre?», gruñó el martillo. Frustración y miedo, mezclándose en su voz. En Rocky se detuvo. Plantó los pies firmemente, y por primera vez levantó su guardia ofensiva. «No vine aquí a esquivar». El golpe llegó como un trueno, un gancho izquierdo clásico que conectó limpiamente con las costillas del martillo. No fue el puño más duro que Rocky había lanzado en su carrera, pero llevaba el peso de 40 años de dignidad, de cada pelea que había peleado por algo más grande que el dinero. En el martillo se dobló hacia adelante, jadeando, sus ojos llenos de una comprensión terrible. No estaba peleando contra un anciano, estaba peleando contra una leyenda viviente, y esa leyenda acababa de demostrar que las historias eran reales. San Carlos, aún sangrando, pero ahora de pie junto a las cuerdas, sintió algo que no había sentido en semanas. En esperanza. Si Rocky Balboa podía emerger de las sombras para defender lo correcto, tal vez el mundo no estaba tan perdido. Después de todo, la multitud había cambiado. Ya no eran espectadores aterrorizados, eran testigos de un milagro. En el segundo golpe de Rocky, un uppercut controlado al plexo solar envió a el martillo tambaleándose hacia atrás contra las cuerdas del ring. El aire salió de sus pulmones en un sonido agudo y desesperado. Y por primera vez en años, el terror que había sembrado en otros se reflejó en sus propios ojos. Se deslizó lentamente hacia el suelo, agarrándose el pecho mientras luchaba. Pobres, el cinturón negro que había sido su símbolo de autoridad, colgaba torcido y sucio, como si ya no quisiera estar asociado con él. Rocky no siguió el ataque. Se apartó, le dio espacio. Un insulto peor que cualquier golpe adicional. La humillación era completa.
El martillo había sido derrotado por un hombre que no necesitaba destruirlo para demostrar su punto. «Se acabó», dijo Rocky simplemente, pero su voz se escuchó en cada rincón del gimnasio, como si esas palabras hubieran roto un hechizo. La transformación comenzó inmediatamente. Miguel el Rayo Herrera fue el primero en moverse, caminando directamente hacia el martillo caído. Sin decir palabra, sacó un billete arrugado de su bolsillo dinero, que había estado guardando para pagar protección, y lo dejó caer sobre el pecho del matón. «Mi último pango», dijo simplemente en don Raúl. Apareció desde la entrada del gimnasio, donde había estado observando con el corazón en la garganta. Había corrido desde su carnicería cuando escuchó los gritos. También dejó caer dinero. Esta vez, varios billetes. «Esto es lo que te debo. Ahora estamos a mano». María Elena llegó corriendo desde la tortillería, sus delantales aún llenos de harina. «¡Ya no más!», gritó, lágrimas de liberación rodando por sus mejillas. «Ya no más». Uno por uno, los comerciantes del barrio emergieron de sus escondites. Cada persona que había pagado extorsión, cada boxeador que había sido forzado a perder peleas, cada residente que había aprendido a caminar con la cabeza gacha, todos aparecieron como si hubieran estado esperando este momento durante años. Incluso los muchachos del martillo habían desaparecido, fundiéndose entre la multitud o simplemente alejándose sin mirar atrás. Su emperador había caído, y con él todo el imperio del miedo se desmoronaba en el martillo. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no cooperaron. Se apoyó contra las cuerdas, viendo cómo su territorio se transformaba ante sus ojos. La que había construido con puños y amenazas se evaporaba como humo, reemplazada por algo mucho más poderoso. En una comunidad que había recordado lo que era estar unida en Rocky, se acercó a Carlos, quien observaba todo con asombro. «¿Puedes caminar, muchacho?». Carlos asintió, permitiendo que Rocky lo ayudara a bajar del ring. El brazo fracturado aún dolía, pero el dolor se sentía diferente. Ahora no como una derrota, sino como una medalla de honor. La revolución había comenzado con un susurro, pero ahora rugía como una tormenta. La noticia se extendió por él. «Ve, como fuego en hierba seca». En menos de una hora, las calles que habían estado sumidas en un silencio temeroso se llenaron de voces, risas y el sonido de puertas abriéndose por primera vez en meses. En don Raúl reabrió su carnicería con las puertas completamente abiertas, colgando un letrero que decía: «Descuentos para boxeadores jóvenes». Los niños que antes pasaban corriendo frente a su ventana ahora se detenían a saludar, sus padres sonriendo en lugar de apresurarse nerviosamente en la tortillería. María Elena trabajaba la masa mientras cantaba algo que no había hecho desde que el martillo comenzó su reinado de terror. Sus hijos jugaban en la calle frente al negocio, sus gritos de alegría mezclándose con el aroma del maíz fresco. El cambio más notable fue en el gimnasio mismo. Domingo había quitado los candados adicionales que había instalado por miedo, y boxeadores de toda la zona comenzaron a llegar. Algunos venían para ver si las historias sobre Rocky Balboa eran ciertas, otros simplemente para entrenar en un lugar donde ya no tenían que mirar por encima del hombro. Carlos se había convertido en una leyenda menor. Con su brazo aún en cabestrillo, caminaba por las calles y recibía palmadas en el hombro de hombres que le decían: «Tú empezaste esto, muchacho. Tú nos recordaste lo que habíamos olvidado». Miguel el Rayo Herrera se acercó a él, frente al Café Rosa. «Carlos, hermano, ¿sabías quién era? ¿Sabías que Rocky estaba ahí todo este tiempo?». Carlos negó con la cabeza, sonriendo por primera vez en semanas. No tenía idea, pero creo que él sabía exactamente cuándo aparecerse. En el café, Rosa limpiaba mesas con una sonrisa que no había mostrado en meses. Los clientes hablaban abiertamente ahora, compartiendo historias sobre los años de silencio, riéndose de lo absurdo que parecía en retrospectiva haber tenido tanto miedo de un solo hombre.
Mi abuela siempre decía, comentó la joven Carmen, que los héroes aparecen cuando más los necesitamos, pero nunca creí que aparecerían en un café pidiendo sándwiches de jamón. Don Fernando alzó su taza de café en un brindis improvisado, por Carlos, que tuvo el valor de decir no, y por Rocky, que nos demostró que las leyendas pueden caminar entre nosotros. Pero mientras la celebración continuaba, una sombra de preocupación cruzó el rostro de Carlos. El martillo había desaparecido después de la humillación, pero hombres como él raramente se rendían completamente. Había construido una red más grande que este barrio, y las noticias de su derrota se extenderían a lugares donde la venganza podría tomar formas más peligrosas. La libertad había llegado. Pero ¿sería permanente? 3 semanas después, cuando el yeso de Carlos había sido reemplazado por una férula más ligera, Rocky Balboa se sentó por última vez en su mesa de la esquina del Café Rosa. El mismo sándwich de jamón permanecía casi intacto frente a él. El mismo café negro se enfriaba mientras observaba el gimnasio a través de la ventana empañada. El lugar había cambiado completamente. Jóvenes boxeadores entraban y salían con la confianza que solo viene de entrenar en paz. Domingo había colgado una fotografía nueva en la pared. Carlos, con su brazo en cabestrillo, sonriendo junto a un hombre mayor, cuyo rostro era discretamente borroso pero cuya presencia era inconfundible. Al Rocky dejó dinero sobre la mesa más de lo que costaba la comida y se puso de pie lentamente. Rosa se acercó con una sonrisa maternal. «¿Se va, señor?» «El trabajo aquí está terminado», respondió simplemente, deslizándose la chaqueta gastada sobre los hombros. Cuando salió del café, nadie lo siguió. No hubo multitudes pidiendo autógrafos o fotos. La comunidad había aprendido que lo que había sucedido aquí no pertenecía a las redes sociales, pertenecía al corazón de cada persona que había encontrado su valor. En Carlos estaba en el gimnasio, entrenando con su brazo bueno en el saco pesado. Sus golpes tenían una precisión nueva, una determinación que no venía de la ira, sino de la comprensión. Cuando vio a Rocky pasar frente a la ventana, se detuvo y alzó su guante en un saludo silencioso. Rocky asintió una vez y continuó caminando en la construcción donde había trabajado durante semanas. Recogió una mochila que contenía todo lo que poseía. El capataz se acercó con su último cheque. «¿Seguro que se va? Hacen falta hombres como usted». Rocky tomó el cheque y lo dobló cuidadosamente. «Hacen falta hombres como Carlos. Él se encargará de que las cosas sigan bien». Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Rocky pasó junto a la carnicería de Don Raúl, la tortillería de María Elena, el taller donde Domingo ahora enseñaba boxeo gratis a niños del barrio. Cada lugar mostraba señales del cambio, no solo en los negocios, sino en la postura de la gente, en la manera como miraban directamente a los ojos de los extraños. Un niño de unos 10 años corrió hacia él. «Señor, ¿es verdad que usted es Rocky Balboa?» Rocky se detuvo, se agachó hasta quedar a la altura del niño y sonrió. «¿Sabes qué es lo más importante que puedes recordar?» El niño negó con la cabeza. «La fuerza real no es que tan duro puedes golpear. Es cuánto puedes mantenerte de pie cuando nadie más lo hará». El autobús llegó con un suspiro de frenos. Rocky subió sin mirar atrás, pero su presencia permanecería para siempre, en cada respiración más fácil, en cada puerta que se abría sin miedo, en cada niño que ahora sabía que los héroes reales no necesitan gritar para ser escuchados. El mundo seguía necesitando gente dispuesta a mantenerse firme cuando realmente importaba.